¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al último repaso de esta unidad, que es circunferencia. Bien, vamos a comenzar revisando algunas definiciones y teoremas relativos a circunferencia. Lo primero que vamos a verificar es qué es una circunferencia. Bueno, una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, es decir, que están a una misma distancia de un punto fijo. A este punto fijo se le llama centro. Entonces, la circunferencia es esta figura que se forma de tal manera que cualquier punto que tomemos se va a encontrar a la misma distancia del centro. A esta distancia le vamos a llamar radio. R es el radio de la circunferencia, por lo que habrá tantos radios como puntos tenga la circunferencia. Y como la circunferencia tiene infinitos puntos, entonces podemos medir también infinitos radios. Y todos miden la misma medida. Descubramos cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo. Cuando una circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia del punto fijo llamado centro, mientras que el círculo es la figura plana comprendida en el interior de una circunferencia. Podemos verlo de esta manera. La circunferencia es el borde o perímetro, mientras que el círculo es el contenido o el área. Bien. Bueno, diferencia entre circunferencia y círculo. Ya recordamos que circunferencia es el borde, mientras que círculo es el interior. Y dentro de los elementos que vamos a identificar de una circunferencia, como ya mencionamos, está el radio, que es el segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia, el punto central o inicial, y cualquier punto sobre ella. Esos son los extremos del radio. Bien, ahí lo tenemos de nuevo, centro, radio. ¿Ok? Entonces podemos trazar infinidad de radios como segmentos podamos trazar desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Qué es un diámetro? Bueno, un diámetro es una cuerda, de hecho se le conoce como la cuerda mayor y pasa por el centro de la circunferencia, algo muy útil al momento de resolver problemas. Bien, un diámetro va a tener también dos extremos y los dos extremos se van a encontrar sobre la circunferencia. En este caso los extremos van a ser P y Q y ambos se van a encontrar sobre la circunferencia. Bien, entonces aquí tenemos nuestro extremo P, extremo Q, y el segmento que une P y Q se llama diámetro. Y una característica es que pasa por el centro de la circunferencia. Como podemos notar, se puede trazar más de un diámetro. Cuerda. Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia de nuevo, solamente que a diferencia del diámetro, que es la cuerda mayor, esta cuerda no pasa por el centro. Así que cualquier cuerda va a unir dos puntos. La cuerda mayor une dos puntos y pasa por el centro. Y cuerda nada más es aquella que une solo dos puntos. Arco. Un arco es la sección de circunferencia que une dos puntos, pero está subtendido por un ángulo. Lo podemos identificar como la región de la circunferencia atrapada entre dos radios. Es el arco es la región de circunferencia atrapada entre dos radios. Y una característica es que el arco mide lo mismo que el ángulo. Por ejemplo, si el ángulo fuera de 30, el ángulo central, que corresponde al centro, va a medir lo mismo en grados que su arco. Son características que también son muy útiles. ¿Qué es una secante? Una secante es una recta que corta a una circunferencia. A diferencia de la cuerda une dos puntos. No se sale de la circunferencia.
Mientras que una recta secante es aquella que no solamente une esos dos puntos, sino que los atraviesa, se extiende infinitamente. Es la diferencia entre cuerda y secante. Cuerda es un segmento y secante es una recta. Tangente. Tangente es una recta que toca la circunferencia en un solo punto. ¿Vale? Al punto donde la toca se le conoce como punto de tangencia. Y otra característica que tiene la tangente es que forma un ángulo de 90 grados con el radio hacia el punto de tangencia. Siempre va a formar ángulos rectos con el radio en el punto de tangencia. Es una característica muy importante, ¿vale? No lo olvidemos. Recta exterior. Es una recta que no tiene puntos en común con una circunferencia, simplemente se traza fuera de ella y nunca la toca. Bien, aquí vemos prácticamente todos los elementos que hemos estudiado hasta este momento, ocupando diferentes posiciones en la circunferencia. Como podemos ver, vemos aquí un radio, diámetro, que es todo lo que está en color azul, tocando los extremos y el centro, ¿vale? Tenemos una recta tangente, una recta secante que pasa por dos puntos, una recta exterior y arcos que son los puntos donde terminan los radios y son una porción de la circunferencia. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de las circunferencias. Circunferencias exteriores son aquellas que están una fuera de la otra, pueden tocarse o no, pero están una fuera de la otra. Interiores, una está dentro de la otra. Concéntricas, ambas tienen el mismo centro. Tangentes exteriores, como podemos darnos cuenta, están una fuera de la otra, pero se tocan en un solo punto. Tangente se toca en un solo punto, exterior, una fuera de la otra. Tangentes interiores también se tocan en un solo punto, solo que una se encuentra dentro de la otra. Secantes se cortan o se tocan en dos puntos. Bien, vamos a saltarnos este ejercicio para ir un poquito más rápido, pero aquí se trataría de identificar cuándo son concéntricas, cuándo son ajenas, cuándo son secantes, cuándo son tangentes. La respuesta, si gusta, la podemos ver en un segundo, la vamos a poner completa. Ahí está. Te invito a ver, vamos a regresar. Ahí está. A que luego la verifiques. Bien. Tomas captura o pausas y verifica las respuestas. Bien, hablemos ahora de ángulos en una circunferencia. Ya habíamos comentado que es un ángulo central. Un ángulo central es el que se forma desde el centro de la circunferencia, ¿sí? Y a través de dos radios. Cuando dos radios se unen, se le conoce como ángulo central. Bien. Un dato más, antes de avanzar, un dato más, es que un ángulo central mide lo mismo en grados que el arco que subtiende. En este caso, el arco AB también medirá 20 grados. ¿Vale? Es una característica muy útil. Ángulo interior. Un ángulo interior es cualquier ángulo que se forma por dos cuerdas o también por dos secantes. Y la diferencia del central con el interior es que este se corta, pero no en el centro. Más o menos el centro lo tendremos por acá. ¿Sí? Este se está cortando fuera del centro. ¿Vale? Y su característica es que su medida, la medida del ángulo exterior,
va a ser igual a la semisuma de los arcos que intersecta. En este caso, AB más CD entre 2. La semisuma de los arcos que intersecta. ¿Qué quiere decir? Que hay que sumar ambos arcos. Vamos a suponer que este vale 30 y este vale 20. Entonces sumamos los dos y lo dividimos entre 2. Por lo que tenemos 50 entre 2 igual a 25. ¿Ok? Ojo, las medidas pueden variar de acuerdo a cada figura. Tómalo en cuenta. Ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es aquel que se forma dentro de la circunferencia, pero cuyo vértice se encuentra exactamente sobre la circunferencia. Bien, puede estar formado por cuerdas o por secantes. ¿Sí? Ahí tenemos aquí el vértice. Se va a formar sobre la circunferencia y puede estar formado por dos cuerdas o también por secantes o una combinación de cuerda secante. Junto al ángulo inscrito tenemos al semi-inscrito. Y se llama semi-inscrito porque la mitad del ángulo se encuentra dentro y la otra mitad se encuentra fuera. Lo curioso de estos dos ángulos, inscrito y semi-inscrito, es que ambos tienen por medida la mitad del arco que subtienden. Ambos son igual a la medida de la mitad del arco que subtienden. ¿Qué quiere decir? Que ambos toman la distancia que hay de A a B en forma angular, toda esta, suponiendo que valga, digamos, 160 grados, que toda esta distancia angular sea de 160 grados, entonces tendremos que dividirla entre 2. Así, el valor de delta sería 160 entre 2, o sea, 80 grados para este ejemplo. Bien, continuemos. Ángulo ex inscrito. Realmente el ángulo ex inscrito no lo estudiamos como tal en el curso porque se puede sacar por complemento de un ángulo inscrito. Si ya conozco el ángulo inscrito, por por suplemento, puedo calcular el ángulo ex inscrito. Es el adyacente a un ángulo inscrito. Bien, ángulos exteriores. En los ángulos exteriores puede haber varios casos. ¿Sí? Pueden estar formados por rectas tangentes, pueden estar formados también por rectas secantes o por una combinación de estas dos. Bien, su característica ¿cuál es? Que forman dos arcos al intersectarse. Y se van a formar dos arcos al intersectar. Entonces, para este tipo de ángulos llamados exteriores, la medida de el ángulo, ¿sí? Yo quiero conocer el ángulo alfa o beta, cualquiera de los dos, será igual a la semidiferencia de los arcos. Al arco mayor le voy a quitar el arco menor. Al arco mayor le voy a quitar el arco menor. Vamos a poner el ejemplo para el segundo caso y lo vamos a dividir entre 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo conociera la circunferencia y me dicen que este arco mide, digamos, 140 y este ángulo menor mide 60, entonces el ángulo exterior beta sería 140 menos 60 entre 2, lo cual es igual a 140 menos 60 son 80 entre 2, es igual a 40 grados. Ahí. Bien. El tercer caso de ángulos exteriores
Es el caso cuando se forman por una tangente y una secante. De nuevo sigue siendo el mismo cálculo. Son dos arcos, en este caso es el arco AB menos el arco BC, dividido entre 2, para hallar la medida de pi. Ahí está. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pausa este video, resuelve el ejercicio y ven por la respuesta en un minuto. Bien, aquí tenemos la respuesta. Cuerda, radio, diámetro y radio. Bien, pasemos al siguiente ejercicio y de nuevo analiza cada una de las situaciones y coloca la letra o letras que correspondan a la notación, ¿sí?, que identifique cada una de las rectas o segmentos solicitados. Y de nuevo, al finalizar, ven para ver el resultado. Bien, aquí tenemos ya algunas respuestas. Aclaremos que puede haber más soluciones, puede haber otras combinaciones de ángulos o de segmentos o de rectas que también cumplan cada una de estas condiciones. Sin embargo, te invito a que analices estas que yo puse e identifiques por qué estas serían las respuestas o algunas respuestas correctas. ¿Vale? Si tú ya hiciste tus respuestas, compáralas. En caso de ser diferente, ubica dónde cae cada una de estas y corrobora si cumplen o no cumplen con la descripción. Bien, pasemos al siguiente ejercicio o al siguiente caso. Bueno, dentro de la circunferencia podemos notar que se pueden dividir en arcos, cuerdas, rectas, ángulos, y estos serían todos los elementos que la conforman. Analiza si ya reconoces cada uno de ellos y en qué nivel. Bien, vamos a hablar de algunos teoremas relacionados con ángulos en una circunferencia. Ángulo central. Todo ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y su medida es igual al arco que subtiende. ¿Qué quiere decir? Ángulo central, como sabemos, se tiene que marcar como vértice el centro de la circunferencia y la medida de su ángulo es igual a la medida de su arco. Ángulo inscrito. Su vértice está sobre la circunferencia y la medida de su ángulo es la mitad que la medida del arco que subtiende. Y por ende, el arco debe ser el doble. En este caso, si tenemos el arco alfa va a ser igual al doble del ángulo que subtiende, ya que el ángulo es la mitad. Ángulo semi-inscrito es muy similar al ángulo inscrito en cuanto a su medida. La diferencia es que el ángulo semi-inscrito está formado por una tangente y una secante o una cuerda. También mide la mitad del arco que subtiende y el arco mide el doble que el ángulo. Ángulo interno o interior es aquel cuyo vértice se encuentra dentro de la circunferencia, ¿sí?, no necesariamente en el centro, y cuya medida corresponde a la suma de los arcos subtendidos dividido entre 2. Entonces, si conozco este arco y conozco este arco, los sumo, los divido entre 2 y me da la medida del ángulo que se forma para beta. Ángulo externo. Ya habíamos comentado que se forma con dos cuerdas, dos secantes o dos tangentes o combinación de secante-tangente. Y su medida es igual a la semidiferencia de los arcos que subtiende. O sea, al arco mayor le restamos el arco menor y lo dividimos entre 2. Bien, el ángulo del centro o ángulo central tiene como vértice el centro de la circunferencia y mide lo mismo que su arco subtendido. Vamos a repasar. Ejemplo, si el arco AB mide 40 grados, entonces el ángulo mide lo mismo. ¿Vale? El ángulo inscrito tiene el vértice sobre la circunferencia y mide la mitad del arco que subtiende. ¿Qué quiere decir esto? Que si el arco midiera 50 grados, el ángulo mide la mitad, es decir, 25. Y viceversa, si el ángulo mide 25, entonces el arco mide
el doble, 50. Si un ángulo inscrito y un ángulo del centro subtienden el mismo arco, entonces el ángulo central o del centro es el doble del ángulo inscrito. Muy importante para cuando tenemos que resolver problemas como este, donde me dan una de las dos medidas, ya sea esta o esta, y tenemos que encontrar la otra. ¿Vale? Ok. Una propiedad útil a partir de este tipo de situaciones basadas, recordemos que estaban en nuestro compendio como teorema 18 y teorema 19, ¿sí? Es que si yo tengo varios ángulos, como en este caso el ángulo alfa, el ángulo gamma y el ángulo delta, que son los que están formados aquí, resulta que el ángulo alfa equivale a la suma del ángulo delta y el ángulo gamma. Estos se formaban aquí. Y esto podría explicarse por medidas de triángulos, ¿sí? Como los ángulos centrales obtienen el mismo arco y los inscritos la mitad, podemos dibujar esto como un triángulo y calcular los ángulos, y con esto podemos concluir que se llega a esta expresión, ¿vale? Entonces podremos trabajar, por ejemplo, opuestos por el vértice, este sería gamma, opuestos por el vértice, este sería delta, ¿ok? Luego por centrales e inscritos podríamos concluir que aquí serían dos ángulos iguales. Les voy a poner X y X. Y de ahí podremos concluir otras cositas útiles para resolver este tipo de triángulos. Más adelante veremos algunos casos donde yo lo aplicaremos con valores para ver cómo se relacionan estas medidas. Bien, tenemos aquí un ejemplo ya con valores. Por ejemplo, aquí me dice que el arco, perdón, mide 70 grados, por lo que por el teorema 18 y 19 o la conclusión que vimos anteriormente, este ángulo central mediría 70 y su inscrito mediría la mitad, o sea, 35. Recordemos que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, que subtiende el mismo arco, y viceversa. El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Bien, ahora observemos esta situación. Estos tres ángulos subtienden un mismo arco. Entonces, todos coinciden con la misma medida de arco. Así que los tres ángulos inscritos resultan ser iguales. ¿Sí? Si no me equivoco, ese estaba marcado como teorema 22 en nuestro compendio. Entonces, ¿qué dice? Que si dos o más ángulos inscritos subtienden el mismo arco, estos son iguales. Esta es otra propiedad. Un triángulo inscrito en una semicircunferencia será un triángulo rectángulo. Esto porque será así. Si está inscrito en una semicircunferencia, está intersectando un arco de 180 grados. Y recordemos que un inscrito mide la mitad del arco que subtiende, o sea, un inscrito mide 90. Por lo que el triángulo que está en color azul tiene que ser un triángulo que comparte un ángulo de 90, es decir, un triángulo con ángulo recto, un triángulo rectángulo. Probemos que se puede hacer con diferentes triángulos que cumplan la misma condición. Bien, gracias a esta propiedad anterior podemos también notar que si nosotros inscribimos un cuadrilátero en una circunferencia, la suma de los ángulos que son adyacentes van a dar 180 grados. Si yo sumo en estos sentidos que estoy poniendo, las sumas darán 180 grados. Es decir, que son suplementarios. Aquí tenemos algunos ejemplos, vean, que demuestran esta condición que estamos dando. Veamos cómo en los ejemplos, si nosotros sumamos
los ángulos, podemos llegar a la conclusión que nos dan. Perdón, los marqué mal, disculpen, los marqué mal. Son los opuestos. Nos dan 180 grados. Ahí está, 180 grados. Bien, teorema del ángulo exterior. Si alfa es un ángulo exterior de la circunferencia, entonces la medida de ese ángulo es igual a la semidiferencia, es decir, a la resta. Recuerden que esta operación se llama resta. Resta o diferencia. ¿Ok? Entonces esa es una semidiferencia. Semi significa mitad. Es la mitad de la resta de los arcos que subtiende. Siempre al mayor le vamos a quitar el menor. ¿Vale? Para el ángulo interior, esto es equivalente a la semisuma de los arcos que subtiende. Semisuma, la mitad de la suma. Bien, otros teoremas que pueden llegar a ser útiles son los teoremas de las secantes. Si PA, PA y PB son dos secantes a la circunferencia, entonces la relación PA por PD es igual a PB por PC. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico todo este segmento por este otro, me da la misma relación que si multiplico PB por PC. Y esto puede ser útil al momento de resolver problemas de proporcionalidad. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos que el segmento PA mide 12, el segmento PB mide 20, el segmento PC mide 6 y el PD no lo conocemos, pero sabemos esta propiedad. Así que si sustituimos valores por sus respectivos segmentos, podemos despejar y obtener el resultado de PD. ¿Vale? Aquí tenemos ya el producto, despejamos y nos da que PD es igual a 120 sobre 12, lo cual vale 10. Bien, esa es la propiedad ya aplicada a la solución de un ángulo formado por dos secantes, un ángulo exterior. Bien, aquí tenemos igual teorema de secantes y tangentes. Esto que nos dice es que prácticamente se forma un triángulo, más bien dos triángulos así, por lo que PA al cuadrado es igual a PC por PD. ¿Vale? Entonces igual nos puede servir en algún ejemplo de solución de triángulos. Bien, veamos algunos ejemplos de aplicación. En este caso tenemos dos tangentes. Las tangentes son iguales. ¿Sí? Y en este caso tenemos otro teorema. Si AB y CD son dos cuerdas, entonces AP por PB es igual a CP por PD. Veamos este caso. Si ABC es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, de los cuatro lados van a ser tangentes. Así que 5 más C es igual que 7 más 8, por lo cual C vale 10, pasando 5 al otro lado despejando. Bien, y ya para finalizar vamos a resolver este caso en el cual nos están dando algunas medidas. Podemos ver que aquí nos dice que C es el centro y me piden encontrar la medida del ángulo ACE. ACE, el cual es un ángulo central. Este es un central. ¿Vale? Y me piden encontrar el ángulo ABE. ABE, el cual es un ángulo inscrito. Bien, recordemos nuestros teoremas.
el ángulo central tiene la misma medida que el arco que subtiende y el ángulo inscrito tiene la mitad de la medida del arco que subtiende. Bueno, vamos a verificar. Si este arco vale 40 y este ángulo vale 50, entonces el ángulo completo es la suma de los dos arcos. O sea, este arco mide 50. Por lo que la medida del ángulo ACE será igual a la medida del arco AD más la medida del arco DE. Bien, sustituimos sus valores y eso sería 40 más 50, lo cual nos da como respuesta 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que la medida del ángulo ACE es de 90 grados. Eso nos dice que este ángulo es un ángulo recto. Bien. Ahora vámonos con el otro ángulo. El ángulo ABC, que sería el que se forma aquí, pues equivale a la mitad del arco que subtiende. Por lo tanto, la medida de ABE es igual a la mitad del arco AE. O lo que es igual 90 grados sobre 2, es decir, 45 grados. Ahí tenemos. Bien, también podríamos continuar, por ejemplo, calculando más ángulos. Podemos calcular los de acá, los de acá. Nos faltarían algunos datos, pero podríamos identificar que, por ejemplo, el AEB es inscrito. AEB es un inscrito y corresponde a este arco, AB. BAE también es inscrito y corresponde al arco BE. ¿Ok? Y así podríamos ir revisando la figura hasta ver qué más cosas podemos encontrar y probar con relación a sus ángulos. Bien. Aquí tenemos la respuesta descrita. Voy a borrar para que la podamos leer. Es como normalmente argumentamos en nuestras evaluaciones. Es lo que acompaña nuestras operaciones. Y aquí viene la descripción ya en palabras. Ahí tenemos la descripción en palabras del por qué mide 45 grados el ángulo B. Bien, pues bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy y espero que este repaso nos ayude a hacer muy bien nuestra evaluación del día de mañana. Mucho éxito, chicos, y ojalá puedan transmitirle a sus compañeros de salón que ya están disponibles todos los videos para repasar. Nos vemos.